checa que no haya mosquitos. Los mosquitos. Ok. Estoy en TikTok. No estoy viendo TikTok. El hombre a lo largo de su desarrollo ha escrito un sinnúmero de manifiestos en defensa de sus virtudes y las diferencias que los separan del reino animal. Y en esa trayectoria, que ha tomado milenios, el hombre se ha olvidado de que el humano sigue siendo un animal y que comparte múltiples características, no solo con sus parientes los primates, sino con el reino animal en general. Pero el hombre, en su ya conocido egoísmo, ha interpuesto su diversión, estatus y su gula por encima del resto de seres vivos, e incluso menospreciando a su propia especie. Grandes figuras como Sócrates, Séneca, Platón, Buda, Gandhi, etc., se han cuestionado estas actitudes y nos han dejado grandes reflexiones. Es por eso que hoy les preguntamos, ¿será válido afirmar que el hombre es superior al resto de animales? Antes que nada, Buenas noches. buenas noches. Muchas gracias a los que nos estén escuchando. Contestando a tu pregunta, yo creo que es muy ambiguo afirmar que el ser humano es superior al resto de animales y al resto de existencias en general de la naturaleza. En algunas cosas, sin duda, hemos superado varios rasgos de los animales, pero en otras nos ponemos muy por debajo. ¿Tú qué opinas, Carlos? Buenas noches, Itzel. Buenas noches. Ámbar. Buenas Muy noches. buenas noches a toda nuestra querida audiencia, quienes una semana más se conectan con nosotros a compartir pues un tiempo de plática muy interesante. Pues a mí me gustaría basar la, la opinión del día de hoy sobre la perspectiva, sobre el siguiente comentario que les voy a hacer. Nosotros somos parte de la Tierra y la Tierra es parte de nosotros. Ujú. Sí, coincido con ese pensamiento. Es un tema muy interesante, vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda. Por favor, queridos auditores, vamos a solicitar un poquito de más interacción con todos ustedes. Cuando tengan una idea que aportar, por favor, no pierdan la oportunidad para podernos escribir y hacérnosla llegar. Es muy importante todos los comentarios que nos hacen y los tomamos en cuenta. Exacto, así que estaremos muy gustosos de leer lo que ustedes piensan. También una retroalimentación es muy buena. Yo aquí, bueno, este tema me pone a pensar en qué punto el hombre se volvió contra el animal, contra los animales, la naturaleza en general. ¿En dónde empezó ese conflicto? ¿Cuándo nos supimos superiores? Nos pensamos superiores. Bueno, no, ¿Por qué no nos supimos? no, nos No pensamos supimos. superiores. A ver, remontémonos a la prehistoria. Era, no matábamos animales solamente por matar y porque pues nos dio la gana, sino era mera supervivencia. Porque ahora sí que el ser humano pues estaba en un hábitat donde todo estaba contra él, hasta el clima. Entonces, pues obviamente había animales mucho más grandes que lo podían matar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cable se rompió en el ser humano? Donde, ¿Cuántos? ¿Cuántos cables no se rompieron? Donde dijimos, pues ya aprendí a matar animales y pues lo estoy disfrutando. O sea, ¿ustedes qué? Pero incluso, ¿qué piensan? incluso en la prehistoria los animales, aunque los asesinaban para sobrevivir, para poder alimentarse, incluso aún así eran dignos de respeto, como habíamos visto en las pinturas rupestres que siempre eran representados ahí. Se notaba que le tenían respeto a los animales, no era como algo por diversión o simplemente por... Bueno, sí había algunas prácticas en las que te tenías que volver hombre y cazar tu propio mamut o qué sé yo. Ajá, como... Pero bueno, sí. eran importantes, no los
Incluso los veneraban algunos. Pero, ¿por qué se medía? Bueno, a mí me da mucha curiosidad estos como rituales que siguen teniendo algunas con no tribus, bueno, sí tribus, pero incluso sociedades como Avanzadas, más, entre ajá, comillas. más modernas, siguen teniendo estos rituales de mata este animal y conviértete en un hombre, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero. ¿En qué punto se rompió el cable de respeto hacia el animal? No de verlo como tu igual, muchas veces se ha visto como algo superior, pero sí de cosificar y hacerlo un objeto del cual tú podías tomar. Lo que sea. Ajá. Un punto muy importante a lo largo de la evolución del ser humano ha sido ese punto de transición donde el humano dejó de ser, ¿cómo decirlo?, de andar, de cuando pasó de ser sedentario, No, de paso de ser... al revés, sí, Sí. sí, 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 sí. Cuando pasó de ser, se me fue el término, Nómada. nómada a a ser sedentario, sedentario. exactamente, ahí juega un papel muy importante lo siguiente, la domesticación. Ujú. Ajá, porque fue un momento donde el ser humano pues encontró la manera de poder multiplicar, manipular la multiplicación de los animales, sometiéndolos a ciertos escenarios definidos, como lo es cierto tipo de clima, puede ser también Ciertos terrenos. exactamente, cierto ambiente que permitía utilizar este tipo de recursos para la subsistencia del hombre. Entonces, la tesis que yo estoy proponiendo en este momento es que tal vez en ese momento empezamos a cosificar al animal, Ujú. a los animales en general, porque es un momento donde ya los animales ya no forman, ya no tienen una vida tan silvestre, ¿no? Vaya, Ujú. a lo mejor ya viven encerrados en un corral, a lo mejor ya están resguardados donde el hombre tiene absoluto control y definitivamente es quien dice si vive o muere, ¿no? Si sigue viviendo el animal o si se va a destinar definitivamente para sustentarse a sí Nos mismo. creemos Dios. Exactamente. Ajá, y manipulamos, como tú dijiste, el crecimiento del animal y lo adiestramos y muchas veces hasta los humanizamos. Yo creo que al principio fue para que cumplieran un propósito de facilitarnos la vida. Un ejemplo de eso son los perros. O sea, todos Así descienden es. de los lobos. Al final los domesticamos. ¿Para qué? Para que nos ayudaran a cazar, para que protegieran nuestros rebaños, para que cuidaran a la tribu en general. Entonces, los integramos a nuestra rutina, sí, a nuestro modo de vivir, pero no tanto como, híjole, desde una manera de, es que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? O sea, cumplían Un propósito. un propósito, es decir, los cosificamos, que ya después nos fuimos encariñando y fuimos seleccionando como que ¿Qué características ajá, debían de cuáles eran las predominar? características más tiernas, más bonitas, bueno, eso ya es diferente. Pero entonces aquí hubo primero una cosificación del animal y nosotros lo manipulamos su crecimiento para que cumpliera lo que nosotros quisiéramos. Okay. Y sobre todo las implicaciones sociales que tuvo la domesticación, pues fue que permitió al ser humano establecer sociedades ya como tal. Y esas sociedades permitieron el establecimiento y la creación de las antiguas civilizaciones de las cuales yo pienso que no hay necesidad de volverlas a citar, por permitir a partir de ahí ese gran paso a tener ya sociedades más organizadas. Uh-huh. Pero bueno, es que ya cuando las sociedades empiezan a ser organizadas, como dices, hay una separación entre los animales que son, digamos, para uso del ser humano, ya sea de alimentos, de piel, etcétera. Y hay animales que cumplían un papel más espiritual y eran venerados. Muchos dioses tenían forma de animales, como los egipcios. Tenían Los gatos. los gatos en las sociedades egipcias, incluso cuando morían tenían como rituales de función muy parecidos De veneración. de veneración como lo de los humanos. Como digo, los egipcios tenían un dios que tenía forma de cocodrilo, el de la salud y la ciencia era una garza.
Horus era un halcón, creo. Uno con cabeza de perro y así. Ese es el del inframundo, ¿no? El que tiene chacal. Ajá, Ajá. no sé qué. Está bonito. Ok, tenemos algunos saludos. Ah, este es para ti. Saludos, Carlos Daniel, de su abuelita Eloy. Ay, hola, abuelita. Ay, Hola, abuelita de Carlos. Hola, abuelita de Carlos. Nos dice Araceli Hernández Magos, muy buen tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Janet Ángeles, saludos. Oli. Buenas noches. Entonces, ¿tú qué piensas? A ver, ¿por qué hay ¿Tú animales? qué opinas de los animales en general? ¿Crees que somos superiores? ¿Tú qué crees? Los dos. Mírenme a los ojos. Superiores en tanto a la manera en la que nosotros hemos encontrado la manera de resolver problemas, de innovar y sobre todo la sapiencia que ha conseguido el hombre a lo largo de tantos años y siglos de evolución. Ha sido muy interesante porque pues cuando el hombre deja de preocuparse por conseguir comida, es ahí donde empieza a pensar en otras cosas. Cuando deja de ser una prioridad el tener que conseguir el alimento para llevar a nuestros hogares primitivos, por decirlo de esa manera, en ese momento empieza a idear otras cosas. Empieza a pensar a lo mejor cómo llevar, cómo canalizar el agua de un río hasta donde ellos están colocados, cómo edificar casas, y empieza a establecer todos esos principios que yo estoy completamente seguro que rigen todavía los principios que tenemos en las sociedades modernas. Entonces, no es que haya una superioridad, sino que la simple biología nos ha dotado de la capacidad de poder ser seres pensantes. Y eso es lo que nos ha diferenciado de los demás seres vivos que hay en toda la Tierra. Debatiremos sobre eso más tarde. Sí. Yo sí creo que somos seres pensantes, pero siento que también hay algunos animales que llevan su raciocinio a un nivel más allá, que inclusive son dignos de estudio y que nos demuestra que muchos tienen una noción, no lo definen como moral, pero un sentimiento de lo bueno, lo malo, de sentimientos, vaya la redundancia. O sea, tienen comportamientos que nosotros podemos extrapolar a las conductas que como seres humanos tenemos. Pero yo siento que aquí el problema principal es de que el ser humano ha perdido también la noción de qué es un animal. O sea, pertenecemos al reino animal. Siempre lo dicen como que el humano y los animales. Y en realidad no se dan cuenta de que somos un todo, somos animales. Según la biología, somos animales. Me acuerdo que estaba en un examen de genética y decía una de las preguntas, tienes que decir tal número de cromosomas de alguna raza de animal. Y yo no me acordaba en ese momento de ningún animal ni sus cromosomas. Entonces dije, a ver si de chiripa no me dice nada la maestra. Y le puse Homo sapiens. y me lo tomó como buena. Yo pensé que me iba a decir, ¿cómo crees que eso, no? O sea, somos humanos. Pero me lo tomó como buena porque al final de cuentas somos animales. Somos simplemente una especie más en este mundo. Sí, y como dijimos... Y hemos perdido la noción de eso. Y sobre todo que hemos perdido como que el respeto también a las otras especies. Hace rato yo te lo estaba diciendo a ti. Por ejemplo, el cerdo, la crianza del cerdo, desde las culturas celtas ya estaba y se consumía precisamente. Era una fuente importante de alimentación. Y ya en las culturas prerrománicas y los romanos, perdón, los romanos, seguían con la crianza del cerdo y era parte fundamental de su dieta, pero no hubo esta sobreexplotación del animal, no hubo un maltrato. De hecho, era tan importante el cerdo que se le trataba como tal, o sea, con pincitas. O sea, el animal me está dando un servicio y yo por lo menos tengo que recompensarlo con una buena vida y con una muerte digna. Exacto. E incluso los romanos en algunas de sus monedas tenían la imagen de un cerdo, porque precisamente era una parte fundamental de la sociedad y trataban al cerdo como tal. No era así como que, ay ya, es un animal, me lo voy a comer y
no siente. Entonces, todavía en culturas que eran muy avanzadas para su época, seguía esta espiritualidad, esa relación entre humano y animal. No se había perdido. Entonces, yo creo que ahí, o sea, bueno, era todavía una parte rescatable del pensamiento humano, Sí. porque no nos habíamos desvirtuado tanto. A pesar de que la sociedad romana es como que muy conocida por su egocentrismo y yo me quiero apoderar de toda La Europa. iglesia. O sea, fíjense que todavía esa civilización tenía un pensamiento bastante espiritual. O sea, no sé cómo explicarlo. Es que yo soy la encargada de leer los comentarios, amigos, pero como no tengo nada que decir. Uriel nos dice, saludos, es excelente podcast. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Janet Ángeles Barrera, es un gran placer escucharlos. Traigo la lengua, se me lengua la traba. Es un gran placer escucharlos, satisfacción total. Muchísimas gracias. Araceli Hernández Magos. Yo digo que algunos humanos a veces actúan como animales y algunos animales actúan como seres humanos. Saludos, son un gran equipo. Muchas gracias. Y es que sí, de hecho el humano, aunque tiene como que esa fama de ser racional, de ser pensante, llega a ser mucho más salvaje que muchos animales. Muy Ustedes visceral, no están ¿no? viendo, pero estoy haciendo comillas. Llega a ser demasiado brutal. No solo salvaje, llega a ser brutal en muchas cosas. A veces yo incluso me pregunto si de verdad seremos tan pensantes porque no parece. A ver, Quiero tener fe, pero... quiero tener... A ver, tú como veterinaria, dinos, Ay, ¿qué actitud o qué... Bueno, no actitud. no, es preguntas difíciles. No. Te va a quedar en vergüenza. No, o sea, bueno, tú que has estudiado los comportamientos hasta psicológicos de los animales, ¿qué es lo como más conmovedor que te ha parecido que ha hecho un animal que se asemeje mucho a, digamos, al sentimentalismo humano? Sus relaciones entre ellos. Por ejemplo, muchas personas piensan que los animales no tienen sentimientos, que no sienten, que no pueden como que distinguirse. Incluso he llegado a escuchar que piensan que los animales no pueden distinguirse entre ellos. Y realmente no. Tienen sus relaciones, tienen conexiones entre ellos, tienen amigos, tienen pues, o sea, es toda una sociedad muy compleja y llegan a tener sentimientos entre ellos, entre los propios animales. Incluso he visto cuando hay, por ejemplo, no sé, un ejemplo, un perro y tiene un amigo que igual es un perro, otra raza, otra viene de otro lugar o algo así, son adoptados, qué sé yo. Pero tienen una conexión entre ellos, tienen una relación de amistad entre ellos, incluso se puede decir. Y uno de ellos fallece, el otro se pone triste. Realmente siente la pérdida de su compañero, de su amigo. Y creo que eso es a mí en lo personal como lo que más Te puede, me puede, sí. Me ajá, hace sentir mm, como, ¿cómo se dice? Me hace sentir empática. empática, Ajá. algo así. Sí, y también el hecho de que sufren muchos. Por ejemplo, los animales de circo, que están aislados toda su vida, que están en un espacio que no es el adecuado para ellos, con el tamaño que no es el adecuado, con las, no sé, limpieza que no es la adecuada, la higiene que no es la adecuada, la alimentación que no es la adecuada, no tienen ejercicio suficiente, no tienen todas esas cosas. Y realmente los animales están tristes y tú lo puedes ver, no es necesario, creo yo, ser veterinario Sí, para saber que ese animal está mal, o sea, se le ve en los ojos, en su comportamiento, en las estereotipias que presenta, en todas esas cosas, puedes notarlo. Y obviamente como ya estudiándolo en forma médica, medicina veterinaria, lo puedes saber cuando un animal está estresado, cuando tiene algún problema psicológico, sí, ya tienes como cualquier que las cosa. bases para detectar. Ajá. Y lo puedes detectar incluso por cosas que nosotros creemos que son normales, que son algunas estereotipias o algunas cosas que ellos hacen y que nosotros no nos damos cuenta porque decimos, ay, es parte de ellos. Y ya estudiando eso y dices,
híjole, sí se Que siente mal. tu perrito esté triste, o de Se darle siente- caso, ajá. Se siente mal el tigre, ¿no? Algo así. Entonces, eso es lo que más me puede. Que te das cuenta de que no son seres insensibles. Simplemente son diferentes a nosotros. Y ahí está el problema de lo que hablábamos de cosificar al animal. O sea, por ejemplo, una de las prácticas que yo estoy muy en contra y que pues la prueba inequívoca de esto es Tauromaquia. la tauromaquia. Ay, no me empieces con ese tema porque me enojo, me prendo. Sí, no voy a ser extremista ni me voy a... Aunque sí quiero. aunque quiero, pero sí la tauromaquia se me hace como que la burla total a lo que puede sentir un animal. Yo sé que son animales, no son nuestros iguales, yo pienso eso, pero al final no quita que son seres con terminaciones nerviosas, que sienten, que tal cual no tienen un pensamiento complejo como el del humano, pero lo tienen y no sé, a mí también me puede mucho esa parte de que es una total burla, como una representación obscena de David contra Goliat, no Sí, sé es cómo horrible. expresarlo. ¿Tú qué opinas? Te me quedaste viendo raro, Carlos. A ver, cuéntanos, ¿tú qué crees? ¿Sarte o bajarte o cómo que son? No me acuerdo. Personalmente, chicas, no quiero ganar detractores dentro de este proyecto en el que estoy colaborando, Es una opinión. pero voy a hacer, Agarrando el vaso con agua pública para la echárselo opinión que encima. tengo en este momento. Sí, tú dale. Yo tengo muchos años de ser aficionado a la tauromaquia. Es parte importante de la cultura, a mi punto de vista, obviamente. Obviamente. No quiero atentar para nada en lo absoluto con las opiniones que tienen ustedes, que son enteramente muy respetables. Pero a mi punto de vista, sí, tal vez a lo mejor el ver al animal desangrarse pues es muy gráfico, pero en ningún momento se le denigra al toro. Ah, ¿cómo? En Perdón. ningún momento. El toro es un animal bravo, es un animal fuerte y es la única forma en la cual se puede... Ay, se me fue la idea, pero bueno, no quiero generar oposición aquí dentro. Vamos Marto, dale, vamos a debatir. vamos A a ver, vamos a retomar. debatir. O podemos hacer este como otro podcast. Porque mira, te puedo bajar así. Carlos va a salir. No quiero entrar en polémica, aunado a que no vengo preparado para hablar del tema de la tauromaquia. Hay que tomarlo para otro podcast. Pero sí, sería interesante dada las partes que yo creo que no había encontrado un momento donde hubiese un poquito de oposición aquí, pero ya lo encontré. Tú y yo a la salida. Vas a ver. Entonces, Seamos razonables, amigos. entonces aquí vamos a apuntarlo, que se vaya a la lista de apuntes, De temas. la lista de temas acerca de La la tómbola. tauromaquia. Va a ser muy interesante, pero volvamos al tema, chicas. Tenemos otro comentario. Gustavo Hernández Magos. ¿O será hermano de Araceli Hernández Magos? Yo creo que Es sí. mi tío. Hola. Hola, saludos hasta Tuzla Gutiérrez, tío. Dice, claro que compartimos múltiples características, pero creo que una diferencia entre nuestro ser y nuestra parte primitiva, nuestro cerebro primario, es que nos guiamos por la razón, por normas que han sido impuestas para un funcionamiento óptimo de la sociedad, en dejar de pensar en mis necesidades y pensar en los demás. Muy buena programación, escuchar la opinión de los jóvenes es muy enriquecedor. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos, hasta muchas allá. gracias. Aristóteles dijo eso hace aproximadamente 2000 años, que somos seres racionales. Ah, sí, pero a ver, Einstein también dijo que solo hay dos cosas infinitas. El universo y la Y la idiotez. idiotez humana. Pero bueno, aquí nos está mencionando en dejar de pensar en nuestras necesidades y pensar en las de los demás. Creo que, bueno, cuando fuimos conscientes de nuestras necesidades, muchas de ellas inventadas, porque realmente el ser humano necesita muy poco para vivir, nuestras necesidades inventadas superaron al resto de existencias, de formas de vida. Por ejemplo, hay unos caracoles marinos, o había, que eran, bueno, los tenías que tratar de matar en el proceso, obviamente, para generar un pigmento que es morado
Esto se utilizaba ya en la Edad Media y en el Renacimiento, donde pues conseguir pigmentos pues, era de la naturaleza, obvio. Entonces se tenían que matar como 1000 caracolitos de esos para obtener 1 gramo de pintura, ¿no? De pintura morada. ¿Y saben para qué se utilizaba la pintura morada? Para representar a vírgenes, para representar a monarcas, para vestir a monarcas. Era el color, ¿no? Como Ajá. que el color... O sea, por eso, hasta hoy en día, la psicología del color morado es de que es un color que, ¿cómo decirlo? Te ensalza, pues, o sea, Ajá. es un color muy... Incluso en El Principito, ¿no? Me parece que recuerdo, yo hace muchísimos años leí El Principito, que había un planeta donde había un rey que tenía una... ¿Cómo se le dice esto? como capital. Como una Ajá. capa, ajá, que era color morado. Te decía mucho que era color... A lo mejor y lo estoy inventando, ¿eh? Hace mucho tiempo que no leo El Principito, no me hagan mucho caso. No, pero sí es muy cierto. Hasta la fecha muchos eclesiastas utilizan el color morado porque esto viene de que significaba poder, lujo, lo usaban las personas adineradas. ¿Y cómo se llegaba a eso? Con la explotación de pobres caracoles de mar, y eso me enoja muchísimo. Voy a tomar el lugar de Ámbar, vamos a leer algunos Sí, comentarios que no. tenemos aquí. Janet Ángeles Barrera, Carlos tiene razón, muchas gracias señora Janet. La tauromaquia forma parte de una tradición, aclaro que no soy aficionada a la fiesta taurina, pero esta forma parte de las tradiciones. A ver, nada más voy a decir una sola frase y ya me voy a callar. No todas las tradiciones son buenas. No. No importa Sí. qué tan parte de nuestra cultura sea, entre comillas, pero no todas las tradiciones son buenas. Y no solamente hablando de la tauromaquia, sino hablando también entre cosas que tenemos nosotros entre humanos y todo eso. Y además, realmente no es muy parte de nuestra cultura porque nosotros No somos españoles. No somos españoles y ya es todo lo que voy a decir. Antes también era tradición comerte al tlaxcalteca que te caía gordo y hacerlo pozole y por algo ya no se hace. Es malo. En África tienen la tradición de mutilar partes íntimas de las niñas y no quiere decir que... A la y mutilación se hace genital. ahora, se hace Sí. hoy en día y no quiere decir que Creo, está bien. creo que ya está penado, ¿no? Se está trabajando Todavía, en eso, pero todavía no. Perdón, Joel R. dice, amo ese toque de humor que tienen sin salirse del tema. Son un excelente equipo, sigan así. Excelente podcast. No es Saludos. humor, de verdad quiero... Así hablamos todo el tiempo. De De verdad. verdad me Pero quieren muchas colgar aquí, mi estimado Joel. No, aquí todas las opiniones Sí, se respetan. sí, Sí, son sí, sí. válidas, son válidas. Son válidas porque lo hemos dicho, nadie es dueño De la verdad. de la verdad. Entonces, Ahora sí, volviendo al tema, ¿en dónde estábamos? ¿en Color qué? morado. Color morado. No, pero bueno, el punto era de que con el afán de reflejar nuestra posición, de ensalzarnos como miembros de una sociedad específica, muchas veces pues llegamos a lo que es a no valorar las otras formas de vida, e incluso muchas veces pasando por la vida de nuestra propia especie. O sea, prueba la esclavitud, el hecho de que ciertas razas son simplemente para la servidumbre, e incluso también la mujer. Sí. Entonces ya no estamos hablando del ser humano contra el animal, estamos hablando del... Perdón por el presente, no Del tú, hombre. anteriormente. Estamos hablando de la supremacía del hombre sobre el resto de seres vivos, incluyendo los de su especie, tan solo porque son diferentes. A ver, ¿tú qué opinas? Ya que te me quedas viendo raro, Carlos. Ahora sí siento que me está comiendo con la mirada. Es que ahora sí tenemos muchas diferencias de opiniones. Antes de que continúen, dice Rosario Hernández. Ahora en la actualidad hay humanos muy animales. Me entristeció mucho ver que la dueña de unos perritos los quiere mandar a dormir porque no tiene tiempo de sacarlos y cuidar en darles de comer. Sí es cierto, bueno, yo quiero dejar esto en claro. Humanizar a los animales no es correcto. Todos los animales tenemos nuestra biología, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. No creo que sea correcto ni hacer como que un humano puede ser una ballena y tampoco hacer como que un perro puede ser un humano.
Es cierto, sí, debemos respetarlos, debemos respetar su biología, debemos aprender a convivir con ellos, aprender qué sienten ellos, cómo lo pueden expresar, o sea, entenderlos, estudiarlos. Pero muchas personas caen en el error de humanizar a los animales y eso, desde mi perspectiva, no es lo correcto, porque no estamos respetando su biología. Sí, yo también creo Eso que es está todo. mal. Y luego que ya todos quieren tener perrijos. Ok, Bueno, bueno, es otra cosa. cada quien. Dice Nina Munguía, hola, buenas, buenas. Buenas. Buenas, buenas. Yo siempre he tenido una duda, que hasta ahora no ha sido respondida. ¿Los animales pueden recordar de algún modo a sus difuntos? Por ejemplo, uno de los gatos de la camada muere. ¿La madre o sus hermanos son capaces de extrañarlo o sentir su pérdida? Mira, Yo creo que sí, ¿no? híjole. La verdad, te podría dar mi opinión, pero no estoy segura y no quiero como que dar ninguna respuesta sin realmente tener los fundamentos, así que lo voy a estudiar y te lo voy a mandar por inbox. Ey, sí. Llámame. Ya va. Pero, bueno, independientemente de tener así los fundamentos, ¿tú qué piensas? ¿Sí pueden? Yo pienso que pueden llegar a tener un vago recuerdo como de que había alguien más en su manada. Quizás no como tal, así decir, ay, era sutanita y tenía el pelo naranja con blanco y movía así la pata, sino que yo creo que sí hay un, personalmente, les digo, yo no sé, no he estudiado eso, eh, pero sí que como que llegan a entender que una parte de su manada ya no está. Entonces, yo creo que sí pueden llegar a tener ese sentimiento se siente extraño, ¿no? Está vacío, ¿quién nos va a cuidar ahora? Por ejemplo, si se muere el alfa de una manada de perros, obviamente se dan cuenta y tienen que luchar para ver quién va a ser el nuevo alfa. Y tienen que saber, este perro nos va a proteger de todos, nos va a buscar un espacio en donde podamos estar, que sea nuestro territorio. Entonces, yo personalmente siento que sí pueden sentir la pérdida. Incluso, no sé, tendría que estudiarlo bien, que pueden llegar como a recordarlo, a extrañarlo, pero ya no quiero decir nada más porque no vaya a quedar yo como una bruta, ¿verdad? Ajá. Fíjate que hablando precisamente de esto, como que no quiero llamarlo un duelo, pero el duelo de los animales, ya lo voy a decir. Hace mucho tiempo vi un como reportaje, era una comunidad de monitos, no sé qué especie, pero los científicos pusieron entre los monitos un monito bebé, pero era como un robot y se movía y, o sea, bueno, actuaba muy parecido. Entonces, pues los monitos lo tomaron como uno de su manada. Entonces, el robot se cayó y se descompuso, ya no prendió. Entonces, todos los demás monitos se pusieron muy tristes, se hicieron, o sea, como, no sé, como de esos minutos de silencio. O sea, realmente hubo tristeza Sí, entre el sí. grupito. Entonces, eso me conmovió mucho porque es una actitud que tú la relacionas con los humanos. Esa capacidad de empatía, había raciocinio de que algo le había pasado, no sabían qué, pero ya no reaccionaba, por lo tanto estaba muerto. Había empatía, había moralidad, un sentido de pesadumbre, había yo creo que como un duelo también, o sea, Un duelo. un duelo. Entonces, eso me conmovió mucho y te pone a pensar en que realmente, como, no sé quién lo dijo hace rato, pero de que a veces los animales pueden ser mucho más humanos que los mismos humanos. Sí, somos muy... Incluso a nosotros muchas veces no nos duele tanto la muerte o la pérdida de alguien. De alguien. A ver, Carlos, estás Sí, muy la verdad que silencioso. sí, Carlos. Sí, sí, Siento que tiene miedo porque sí. ya nos vio Ah, muy... no, tú dilo, tú dilo. Tú y yo a la salida vas a ver. Rosario Hernández dice, felicidades, excelente programa. Muchas gracias. Gracias. Ahora dilo, suéltalo. Ya sé que Damos miedo, pero... todo. No, es que la verdad me agarraron en curva, chicas. No venía con los suficientes fundamentos para No poder importa, sácalo de tu ronco pecho, eso estamos haciendo nosotras. la tesis que en la que estoy ideando en este momento. Bueno, caemos en el siguiente punto. Retomando un poquito la línea que nos hizo llegar a este tema.
¿Por qué? ¿Por qué cosificamos al animal y voy a entrar en un tema un poquito también de actualidad, Ujú. con esto de que se ha puesto muy de moda? ¿Los perrijos? No, 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 Las no. Algo feministas. también que tiene mucha actualidad y que muchos a lo mejor El siguieron aborto. por moda, esta situación del veganismo. Ya. Sí. Ajá. Yo creo que conforme han ido pasando los años, estamos enfrentándonos a una generación de seres humanos más empáticos, más sensibles en ese aspecto. Porque como Ujú. tú lo dijiste, y bien lo dijiste hace un momento, Itzel, era el hombre, el número uno, por encima de la misma mujer, por encima del perro, por encima del gato. Y entonces a lo mejor en esta temporada pues ya estamos teniendo esa sensibilidad, esa empatía, tanto con la mujer, tanto con los animales, y por eso se han venido esta serie de activismos, tanto por la mujer, tanto por los animales, tanto por el Por medio fin. ambiente. Entonces, pues estamos hablando que eso también ha sido parte de la evolución del ser humano, pero ya estamos hablando de una evolución, no de evolución, de una revolución de pensamiento, porque estamos yendo en contra de todos esos cánones que se nos estuvieron estableciendo a lo largo de siglos, donde como Ujú. tú dices, el hombre mantenía esa hegemonía. Pero, bueno, ahí yo tengo la siguiente cuestión. ¿Qué tan buenos son estas revoluciones de pensamiento? Porque yo como gastrónoma, y ahí ya voy a meter mi carrera. Ay, desde que estudias gastronomía estás insoportable. Yo no estoy tan a favor del veganismo No, ni yo del tampoco. vegetarianismo. Bueno, son cosas diferentes, pero parten del mismo teorema, por así decirlo, que es el maltrato animal. Sí creo que los animales actualmente, que son animales de granja, como la res, el cerdo, el pollo, son criados bajo técnicas muy inhumanas, muy insalubres hasta para el mismo animal. Es una falta de respeto a la vida, a la Pachamama es lo que yo digo siempre, es una falta de respeto total. Criar a los animales de esa manera. E incluso, ay, por ejemplo, hay un alimento que se llama paté, que es el hígado del pato. Bueno, pues al pato se le causa cirrosis para poder hacer ese paté. Entonces, ay, es ahí donde a mí... Quítale el vaso porque lo va a aventar. O sea, no hay unas técnicas humanas o sensibles, no voy a decir humanas, sensibles, de empatía hacia tu... Hacia tu pato. Hacia tu pato, hacia tu gallina. Para que se desarrolle de una manera digna. Como yo lo dije hace rato, los romanos consumían mucho el cerdo. Es un animal que lleva milenios al lado de nosotros. Sin embargo, se le daba ese respeto y se decía, a ver, este animal me está dando un servicio, me va a alimentar. Yo le voy a dar una vida digna y le voy a dar una muerte digna. Creo que es lo que se debe de hacer hoy en día. Ok, no se puede dejar de consumir las carnes porque desde el inicio de la humanidad, desde que aprendimos a hacer armas, los animales han sido la carne ha sido parte fundamental de nuestra dieta. Por eso desarrollamos molares. Por eso tenemos ciertas características físicas, porque nos han aportado nutrientes que no lo podemos encontrar en las plantas, en las frutas, o sea, no se encuentran más que en la carne. Yo no estoy a favor de que se quite totalmente la alimentación, así porque llevamos miles de años comiendo como lo hacemos ahorita. Así es. Lo que sí debe de cambiar, debe de ser la manera en que tratamos a los animales que nos alimentan. O sea, darles una vida digna, un espacio adecuado para que se desenvuelvan, y darles también una muerte digna, porque no sé si ustedes se los pusieron también en la primaria, pero ese video de los mataderos de puercos y de reses horrible. Ay, sí, donde meten a una vaca y no. Que narraba Marco Antonio Regil. Estaba horrible ese. Sí. Y de repente te pones a pensar, ay no, pobre vaca, ay no, pobre cerdo. Sí, Y pues necesitan tener una muerte digna, una vida digna, una muerte digna. Nos están nos están dando algo. Tenemos que, al menos lo que podríamos hacer sería darles una muerte digna. Y hablando de esto nada más es como opinión personal. No hagan vegetarianos a sus gatos, por favor, ¿por qué hacen eso? ¿hacen vegetarianos a los gatos? Sí, he estado leyendo que hay gente que, o sea,
bueno, tú como humano pues puedes decir, ay, quiero ser vegetariano y todo eso. Ya las deficiencias que tengas en tu cuerpo, pues, porque no consumes carne o no consumes ciertos productos, pues ya tú. Pero he estado leyendo que hay gente que hace vegetarianos a sus gatos y a sus perros y... O sea, no lo hagan. Los gatos necesitan una cosa que se llama Sí. taurina, que viene solo en la carne. Incluso no viene a veces en algunos alimentos que ya venden así procesados. Y de hecho por eso los gatos a veces salen a cazar, porque tienen esa deficiencia de taurina que solo les puede proporcionar la carne fresca. Por favor, no hagan... Ay, no hagan vegetarianos a sus gatos. Y Ay, en cómo general me no enoja. alimenten mal a sus animales, ¿no? Porque Sí. Ay, pero eso está... yo me he encontrado con extremo. muchos dueños de pugs. Yo tengo un pug, pero esos perros, si no me equivoco, tienden a la obesidad. O sea, si los alimentas de una manera desmedida, pues vas a tener perros muy gordos. Y me he encontrado Como como, bueno, sí, pero no, es que hay perros que no tienen tanto a ese problema, pero los pugs, no sé, tienen esa facilidad de engordar. Como yo. Como yo. Y hay dueños que alimentan a sus perros y de repente tienen perros que ya no pueden caminar ni una cuadra porque se cansan y ya no pueden ni respirar, si de por sí ya tienen una falla. Sí. Oye, ese es otro punto. Los pugs ya no deberían existir. Aquí por también cierto. yo voy a proponer otro tema, vegetarianismo, Ah, ya lo veganismo, tenemos también. todo ¿Ya? eso. Ah, ya está apuntado, perfecto, va a ser también un tema Hemos muy pensado en interesante. todo, mira, puro Pero coco no Pero, sé. aquí. ¿mande? ¿Qué tema tenías? Por ejemplo, que cómo hemos modificado los animales a nuestras exigencias que, por ejemplo, los pugs. O sea, está tan deformado su cráneo que les es tan difícil respirar a los Respirar, pobres sí, sí, perros, sí, sí. precisamente porque hubo una exigencia del humano a modificarlo. Y ve, ahora los pugs actuales, pobrecitos, cargan con su existencia y no pueden ni caminar 3 calles Sí. porque están como... ¿Cómo se dice? Hiperventilando. Hiperventilando. Están ahogando, están Perdón. muriendo. Me gustaría No tengan pugs. retomar lo que estábamos hablando hace un momento con respecto a los métodos de producción que se utilizan en las granjas. Yo voy a platicarles esta anécdota. Hace pues aproximadamente unos 5 años a mí me dio por visitar las revisterías viejas, las tiendas de donde venden libros viejos, y compraba todas las revistas de selecciones que me encontraba. Y tuve la oportunidad de juntar todas las revistas de selecciones desde 1944 hasta 1963, los 12 meses enteritos. Y me llamó la atención, ahorita estoy recordando un artículo que venía en una revista de septiembre de 1950. ¿Tienes En una esas, memoria? No, hombre, excelente. en esas revistas donde aparecía la publicidad de mujeres embarazadas con un cigarro y un doctor recomendándoselo literalmente para controlar la ansiedad que les provocaba el embarazo. Tenga, señora, póngase esos faros, la harán bien a su bebé. Es que en esa época era muy Sí. común, ¿no? Exactamente. Todo Entonces, sacaché. ahí nos encontramos esa vertiente, la revolución que hubo de pensamiento, misma que estaba citando hace un momento. Cigarros Raleigh. Controle la ansiedad durante el embarazo. Por eso habremos nacido así, nuestros Bueno, hijos de... Volviendo otra vez al tema, ahí es donde menciono yo las ideologías que tenía el hombre en los años 50. Y venía un artículo que hablaba acerca de una inyección que se acababa de desarrollar en un laboratorio de Holanda que permitía que al momento de aplicársela a las gallinas, triplicar la cantidad de huevos que ponían en un día. Y entonces en el artículo mencionaba el proceso biológico que tenía la gallina y todas esas clases de, pues de ventajas que traía para el granjero, ¿no? Del granjero que de tener 10 gallinas que a lo mejor le daban 300 huevos en una semana, al aplicarle esta vacuna, Sí, le dan 900. ¿no? le daba 900, por decirlo así. Y entonces venía una serie de testimonios de todos los granjeros de diferentes partes del mundo donde se puso a prueba en ese entonces esa inyección y donde decía, sí, definitivamente, mis ganancias se vieron, pues ya ahora sí ya alcanzo a completar toda la demanda que tengo de mis intermediarios y cantidad de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento no había esa sensibilidad, ¿no? De a lo mejor el martirio que se le hacía pasar a la gallina al momento en el que se le aplicaba la inyección. Y a lo mejor, si todo esto se supiera a hoy en día, porque sabemos que lo hacen,
Sabemos que en Sí. algún momento se le inyecta alguna clase de sustancia, alguna clase de hormona a los animales, porque pues están creciendo a estándares que ya no son normales. Ahora también hago la comparativa con otro artículo de 1982, este sí, este mes no lo recuerdo, no recuerdo la revista, donde comparaban cómo era que iban, que en estos años, Ajá. cómo es que iban cambiando las gallinas de tamaño. Y mencionaban gallinas, por ejemplo, en los años 1920, 1930, el peso promedio de una gallina era de 2 kilos aproximadamente. Y ahora, por ejemplo, proporcionan la información basadas en estadísticas que se hicieron en ese año, en 1982, donde las gallinas ya pesaban 4 kilos y algunas hasta El doble. 5. Ajá. Exactamente, entonces ahí vemos esa comparativa, ¿no? El hecho de que yo estuviera coleccionando este tipo de revistas, pues a mí me permitió darme cuenta de todas esas ideas que fueron cambiando a lo largo de los años. Mientras que en un artículo dice, inyéctele esto a sus gallinas porque le va a permitir triplicar la cantidad de huevos que ponen un día. En el otro, 30 años, 32 años después, empiezan a decir, ¿saben qué? Se les están inyectando X cantidades y da la cantidad, la lista de químicos que se le inyectaba a los, de compuestos químicos que se le inyectaba a los animales para hacer acrecentar sus características físicas. Estamos hablando de peso, estamos hablando también, pues que a lo mejor engordan en un tiempo más corto, para que también el granjero pueda tener una mayor productividad. Y ahora también aquí estamos hablando de otra situación. A lo mejor la sobrepoblación también ha acarreado este tipo de problemas. Obviamente, Sí. entre más demanda. Entre más demanda está, exactamente, los productores de alimentos se ven en la necesidad de buscar todas esas astucias técnicas, le llamo yo así, para poder criar un animal en menos tiempo. En Sí. menos tiempo y aportar mayor cantidad de comida. Lo que ha traído otros problemas. O sea, esto es una Exactamente, cadenita. porque- Antes de continuar. Adelante, Sí. adelante, adelante. Dice mi mamá, yo también vi ese programa. Ah, creo que es de los monitos. Y efectivamente se demostró que los animales llegan a tener empatía muy grande. Y desde el Facebook de mi mamá dice, saludos, Itzel, soy Oscar Torres. Saludos. Gracias por... Vamos a cenar. Al rato bajamos a cenar. Claro que sí. Respecto a lo que acabas de decir, como tú bien lo dijiste, la sobrepoblación precisamente es lo que ha originado que se tengan que hacer todas estas cosas. Y sí, el pollo crece más grande, crece en un menor tiempo, pero ¿qué pasa? Es de menor calidad. O sea, los pollos de bachoco están anaranjados prácticamente cuando el pollo no es de ese No es color, ¿no? Y exactamente, a lo mejor también sería interesante que Machoco que se nos va a estuvieran censurar. haciendo esos estudios para ver qué clase de consecuencias trae el estar consumiendo este tipo de alimentos. Porque estamos hablando que el pollo dentro de la dieta del mexicano, pues es un alimento de casi del diario. Y Ujú. realmente muchas veces no sabemos ni siquiera lo que nos estamos comiendo. Sí. Es como hablar el tema de las tabacaleras. Las tabacaleras en años anteriores gastaban millones de dólares en sobornos a gobiernos para que no se hicieran los estudios con respecto al tabaquismo. Y es más, ellos mismos financiaban a los laboratorios para que hicieran los estudios con respecto al tabaquismo, para que no se publicara, para que no se hiciera llegar a la gente. Y estamos hablando que la industria del tabaco es una industria súper rentable. Y ahora todos con cáncer de pulmón. Hoy en día. Y entonces probablemente aquí también sería una serie de intereses políticos y económicos. Porque realmente, pues si supiéramos lo que nos estamos comiendo todos los días, pues a lo mejor tú dejarías de consumir. Y gran parte de los consumidores habituales de ese producto dejarían de consumir, dejarían de comprar, por lo tanto disminuiría la demanda y por ende esas empresas bajarían sus ingresos. Cosa que ellas no quieren, al contrario, ellas sus ideas son ideas expansionistas. Entonces, bueno, es que esto yo creo que toda la industria, como tú dices, del tabaco, del alcohol, e incluso de los alimentos en México está muy corrompida. Por ejemplo, Todas. todas. La industria de la salud, de la educación, todo. Aquí todo está corrompido, viva México. Pero, por ejemplo, en cuestiones de alimentos, realmente el gobierno no regula qué es lo que te están vendiendo las empresas. Por ejemplo, Coca-Cola. México es el primer consumidor de refresco a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? O sea, ya hemos visto sus videos donde muestran las cantidades bestiales de azúcar que tienen. Pero ¿qué pasa? Vete a otro país, a Europa, al primer mundo,
¿Y qué pasa? La Coca-Cola tiene menos azúcar. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, a ver, sí puedes vender tu producto, pero a ver. Menos azúcar. Ajá, sigue estos reglamentos. Puedes Consume Pepsi. consuman Pepsi, amigos. ¿No? Entonces, realmente ahí también es una falla del gobierno de que no regula los procesos para la fabricación de los alimentos. Y en este caso, hablando exclusivamente de los animales, tampoco hay una regulación donde se permiten tantas fallas hasta salubres. ¿Y sabes qué es lo más triste, qué es lo más delicado? Es lo más barato. Dentro del supermercado es lo que tenemos más a nuestro alcance. Creo que no, la Red Cola es más barata. La Big Cola. Si van a consumir refrescos, consuman nacional, por favor, todo lo de grupo Jarritos, grupo... La Joya. Son muy buenos refrescos, ¿están de acuerdo? Bueno, pero ya, dejando de hablar de alimentos y volviendo al tema de los animales. Nos desviamos siempre mucho. También pudiera ser interesante que se realizara una investigación, a lo mejor esa cantidad de hormonas que se le inyectan a los alimentos, al cerdo, a la res, al puerco, a lo mejor eso, ¿qué repercusiones tendría en las enfermedades que se están presentando hoy en día? En todos esos tipos de cáncer, en los problemas de obesidad que hay, en los altos índices de diabetes que tenemos hoy en día. Pudiera ser muy interesante investigar qué repercusiones tiene a futuro el estar consumiendo este tipo de alimentos. Es que sin necesidad de estudio ya se está viendo, ¿no? O sea, la cantidad de diabetes, incluso infantil, o sea, la gran mayoría de la población ya es diabética, es la obesidad, casi todos estamos en sobrepeso, los niveles de cáncer han aumentado exponencialmente. Entonces, pero, en fin, vamos a regresar al tema. En fin, la hipotenusa. A ver, yo les tengo unos puntos que son los que normalmente cuando hablas con una persona y, bueno, no quiero decir nada más, pero son los puntos que normalmente una persona que está defendiendo las virtudes de los humanos normalmente te saca. Así que, a ver, se los voy vamos a debatir. Antes de que empiece, tenemos un comentario. Depende mucho, por instinto el ser humano, bueno, Luis Alfredo dice, depende mucho, por instinto el ser humano es carnívoro y los métodos de sacrificio que comentaban son los mejores, ya que obviamente hay un proceso para que el animal no sufra estrés, estimulación, aturdimiento, desangrado, escaldado, depilación, etc. Y por ejemplo, Ámbar, que se dedica a la veterinaria, sabe que hay ramas de porcinos, ovinos, caprinos que se enfocan en la producción para que el animal desarrolle mejor. Confirmo. Yo creo que hay que separar a los animales de consumos humanos a los domésticos. Saludos, excelente programa, Itzel, eres la mejor. Muchas gracias. Ya, Katie. O sea, sí hay diferentes programas, pero aún así eso no quita que muchos productores no sigan esas pautas que se les impone como para que los animales estén libres de estrés, sobre el manejo, sobre la matanza en sí. Y eso es porque muchos productores realmente se enfocan más pues en el dinero, en tener más y más producto en menos tiempo. Y hay otros productores que sí se enfocan en la calidad de su producto, en que sus vacas no se estresen durante toda su estadía, durante el manejo, durante el traslado, durante todo eso, porque obviamente el estrés pues es toda una cosa hormonal que hace incluso que la carne baje de calidad. Ajá. Entonces creo que sí depende mucho del productor, eso también. Sí se está tratando de que se implementen pues mejores programas de cómo decirles a algunos productores pues cómo trasladar a los animales de forma que no se estresen, cómo manejarlos, como esto, como aquello, pero la gran mayoría se enfoca más en el varo, lo que viene siendo el varo. Y tratar mal a los animales a final de cuentas abarata la calidad. Si ustedes son consumidores de carne frecuente, de res, busquen carnes que tengan certificaciones TIF, TIEF, que significan que el animal en cuestión del cual proviene la carne precisamente no fue sometido a niveles de estrés, tuvo una vida digna, etc. Todo esto que hablamos sobre el trato digno de los animales. También incluso hay
pollo y huevo que tienen ese certificado de trato de humanidad o algo así. Ahora sí. El huevo que es de gallina libre que cuesta con 14 pesos el huevo. Sí, ve al mercado de Revolución y te venden huevos orgánicos que son huevos de granja normal así. Y te venden creo que a 5 pesos la pieza. ¿Y tú qué? O sea, no, hombre, estás mal, chicos. Y ahí ves donde caes y vas a comprar el huevo de bachoco. En fin. Volviendo al tema. A ver, les voy a decir los puntos entonces. Ok. Uno por uno. Los humanos son inteligentes y capaces de razonar. Los animales no. El resto de los animales no. Ay, Saquen sus... creo que los animales sí son capaces de razonar. Obviamente no son razonamientos tan complejos, pero creo que sí. O sea, como especie sí somos superiores, pero al final los animales sí razonan. ¿Tú qué opinas, Carlos? A ver, ya estás muy callado. Tiene miedo. Estoy analizando la respuesta que tengo que dar. Pero sí, yo creo que sí razonan. Yo tengo la imagen muy grabada de una viejita que salía a la calle con una canasta de pan molido, pero siempre salía a las 2 de la tarde. Salía a su casa y aventaba las migajas de pan a la carretera. Inmediatamente parvadas de palomas bajaban y devoraban todo lo que había caído al piso. Y daba la casualidad que cuando esta señora murió, las palomas llegaban a la 1:55 de la tarde a esperar el alimento. Ay, Híjole, no, no te qué vayas muy triste. lejos, Hachiko. Jachico, ok. Las Entonces, palomas de aquí de Pachuca sabían que ibas a comerte tu pasta ahí al reloj y se comían las moronas. Sí. Entonces, Moronas. a mí se me hizo muy interesante y yo lo chequé, yo lo cronometré con mi reloj. De 1:55 a las 1:57 empezaban a reunirse por todos las paredes que estaban alrededor y estaban pendientes de ver a qué hora salía la señora a aventarles la comida para bajar inmediatamente y devorar lo que les habían dejado ahí. Ay, qué triste. Muy Y, triste que la señora se haya lamentablemente muerto. cuando esta persona faltó, pues ya no hubo quien, pero yo estoy seguro que fueron semanas las que a las 2 de la tarde, muy puntuales, llegaban ahí y esperaban. Entonces a mí me impactó mucho esa situación porque a veces pasamos por desapercibido la sapiencia que tienen, que van desarrollando con el tiempo estos animales. Okay. Entonces, Pero ahí cae en esto. Muchos dicen que los humanos razonamos, pero ellos lo hacen por instinto. O sea, ¿qué tal si es parte de su instinto decir, ay, ahí me van a dar comida y necesito comer? No que sea solamente porque están razonando, ay, doña Panchita ya me trajo mis moronas de pan. A ver. a ver, a ver. A ver. Claro que ellos tienen su parte del instinto mucho más desarrollado que el ser humano, puesto que lo hemos dejado de lado. Pero, a ver, el razonamiento viene de analizar la información que adquieres a través de los sentidos. En este caso, las palomas vieron que había una viejita que les daba de comer y, o sea, ese era su sentido, ¿no? A través de la vista, del olfato, y se dieron cuenta de que alguien les estaba dando de comer. Entonces dijeron, esta viejita viene todos los días a cierta hora y nos da de comer. Entonces ya está teniendo un razonamiento porque está analizando la información que adquiere a través de sus sentidos. Obviamente no son estructuras tan complejas de pensamiento, pero al final lo hay. Y creo que en este caso, por ejemplo, de las palomas, ya va más allá de su instinto, porque su instinto es buscar comida, pero en el instinto no está que el alimento se le dé una viejita. Entonces, no sé. O a cierta hora. O a cierta hora. Oh, a ver, otro punto. Los humanos son los únicos capaces de entenderse por medio del lenguaje. Los animales no. No, también los animales se comunican. Sí, también se comunican los animales. Sí, claro que no han desarrollado un lenguaje tan complejo de emojis, pero claro que hay comunicación, o sea. Obviamente tienen lenguaje, nada más es diferente. Incluso, te lo dije hace rato, los gorilas pueden desarrollar Lenguaje como de señas. lenguaje de señas
vuelvo a repetir, ¿no? Obviamente no son estructuras tan complejas del lenguaje, pero claro que los hay. Pues incluso algunos animales marinos que tienen como que sus propios lenguajes entre sus grupos sociales y que no tienen otros. Entonces, sí hay lenguaje, amigos. Incluso, por ejemplo, las aves, muchas aves, como que tienen sus plumajes y entre más vivos sus colores y hacen ciertos bailes. O sea, es una forma de lenguaje porque Sí. le estás Una forma de comunicando comunicación. A alguien. Ajá. A ver, ve por el otro punto. Ay, voy. Espera. Conciencia. Los animales no tienen conciencia. Los humanos sí. Yo digo que sí. Yo Digo que sí. Es que vuelvo al ejemplo de los monos que se sintieron muy tristes porque el robot mono murió. Ahí hay una conciencia. Sí, a ver, no sé. A ver, desmiénteme. Desmitifica lo que acabo de decir. No A sé. ver, estoy encontrando un dato que dice: el 17 de julio de 2012, la ciencia reconoció oficialmente la existencia de conciencia en los animales no humanos. Obviamente, recuerden, somos animales. Esto se conoce como la Declaración de Cambridge sobre la conciencia. Obviamente tienen conciencia, o sea, ni modo que... Los perros sueñan, los gatos sueñan. Ahí hay un nivel de conciencia. Híjole, a ver. A ver. Déjenme pensar. Organización social y política. Los humanos necesitan organización social y política. Los animales no pueden hacer eso. Política. Ay, es que sí. Es que sí. Los alfa. Ajá, precisamente. Las matriarcas de los elefantes. prácticamente también todos los animales no humanos se desenvuelven en sociedades. La hormiga es un ejemplo chiquitito, pero muy claro de lo que es eso. Las abejas. Las abejas. Sí. Todo eso. Los lobos, por ejemplo, manejan no solamente una sociedad, sino también una sociedad basada en... No están viendo, pero estoy haciendo comillas. En política, porque hay un líder que los dirige y defiende al grupo, los intereses del grupo. Entonces también hay una política arcaica, pero la hay. A ver, tenemos un comentario. Dice Liliana López Bustos: yo creo que sí tienen conciencia los animales, solo que no a un nivel tan alto como nosotros. Exacto. Sí, claro, es que nosotros como que ya empezamos con esta filosofía, empezamos a filosofar de quién soy, qué es el yo, qué es el super yo, qué es todo eso. Entonces nuestro nivel de conciencia sí es un poco más alto y más volado, pero Sí. igualmente la tienen ellos, obviamente. Pues sí, claro. Que no puede existir ningún ser vivo sin conciencia. Bueno, sí puede haber, perdón. Como, Me expresé mal, a ver. me expresé mal. Como que... ¿Qué no Una tiene planta. una planta. No, pues, te iba a decir algo bien, pero ya después lo ver, razón. No, es que estaba pensando que las plantas reaccionan a los estímulos musicales, pero en realidad reaccionan a las vibraciones. Y las plantas carnívoras. Pero es que sí no tienen conciencia como tal. Bueno, ese es otro Pero tema. entonces ese sí es una mera actitud, ¿Caso específico? ajá, se me fue la palabra, pero sí. Ok. ¿Quieres decir algo o sigo con él? Se me hace muy interesante esa razón de la conciencia porque hace aproximadamente lo que va del año, tengo 8 meses, Estás chiquito. me encontraba, tengo 8 meses que cuento con esta maravillosa compañía en casa. Estaba yo caminando muy cerca de mi taller y me predispuse a ir a hacer una compra a una tienda que está a cuadra y media y de repente me encuentro con una perrita muy amigable que lo primero que hizo fue encimárseme y pedirme literalmente con los ojos que la agarrara, que la acariciara, y era una perrita muy agradable. Y conforme yo regresaba a mi taller y salía a hacer ese tipo de compras, siempre se me acercaba y me ganó el corazón completamente. Entonces de repente un día tomé la gran decisión, tomé el gran paso de ir a comprar una correa a la veterinaria, ponérsela y asignarle un nombre y llevarla a casa. Y se llama Ela, por cierto, mi perrita, que es una perrita muy grande. Anteriormente, pues en casa habíamos tenido un schnauzer que nos acompañó más de 8 años en casa, que tenía unos meses que
por complicaciones de salud que tuvo, pues tuvimos que sacrificarla, ¿no? Y hacía falta estaba ese hueco en casa de ese animalito. Y entonces yo decidí llevarlo. Fue una cantata terrible, ¿no? Al momento en el que llegué y se la presenté a mi mamá, horrible, ¿eh? Yo nada más llego con mis Porque, animales. porque fue un gran cambio, ¿no? De una perrita que si acaso pesaba máximo 5 kilos a una otra perrita también, pero de dimensiones quíntuples a la proporción que estábamos acostumbrados, ¿no? Y entonces Ela es una perrita muy noble, pero lamentablemente cuando yo no llego a cierta hora para sacarla a pasear, yo a ella, por ejemplo, a veces ella tiene la costumbre de salirse y tiene el mal hábito de jalarse la ropa de los tendederos de los vecinos. Pobres vecinos. Y lo peor y lo más delicado aquí es que siempre, 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 siempre se pone a jugar con ella y a desgarrarla literalmente enfrente de la fachada de casa de mi mamá. Santa madre de Y Dios. entonces Cínica, me ha aparte de tocado en todo. algunas ocasiones pues lidiar con vecinos molestos, ¿no? Por lo que hizo la perrita. Pero fíjate que en el momento en el que salgo yo nunca he sido violento con ella. Jamás le he agredido físicamente, pero en el momento en el que abro la puerta inmediatamente sale corriendo porque sabe lo que hizo. Sabe que estuvo mal. Ajá. Sabe que estuvo mal. Entonces yo me veo en la necesidad de salir inmediatamente, asomarme primero, que no haya nadie que esté viendo el pedazo de el trapo que está ahí deshecho en media calle. Inmediatamente salir corriendo, levantarlo, echarlo en una bolsa y a la basura. Y que llega a Y lo reclamarte, mismo, y no, lo quién mismo ha sabe. sucedido, lo mismo ha sucedido con blusas, con pantalones de mezclilla. Y hubo una temporada donde se pusieron muy de moda el que andaba buscando zapatos. Le da borrachas. Entonces, era batallar con esa situación, pero a mí me llamaba mucho la atención esa situación, que en el momento en el que abría la puerta, ella sabía lo que estaba haciendo. Inmediatamente de que le llamaba y regresaba, venía temerosa, Con la cola gacha. venía exactamente con ese lenguaje corporal pues discúlpame, ¿no? No fue mi intención. Pero era así es la manera en la que ella sabe diferenciar en que está mal ir y agarrar la ropa de los vecinos, bajarla de los tendederos, sacar la basura de los botes, en fin, cantidad de cosas. Entonces, eso me ha servido a mí, el estar en contacto con esta perrita, a mí me ha servido para tener esa conciencia y sobre todo darme cuenta de que efectivamente los animalitos se dan cuenta. Como una moralidad. Ajá, entonces ya no solamente tienen conciencia, también tienen Un sentido sentido de de lo que moralidad. está bien Ajá. y lo Así que está es. mal. Ok, vamos con el siguiente punto. Ok. Los humanos pueden utilizar herramientas para resolver sus problemas. ¿Y los animales no? A ver, yo estoy aquí nada A más ver. dando los puntos. Obvio, tú sabes lo que yo pienso. Mm, es que sí hay animales que utilizan herramientas. Claro que sí los hay. Y ella me respondió yo solita, pero es que te tardaste mucho y me da algo. Te da ansiedad. Hay elefantes que usan las ramas para tirar los frutos de los árboles. Eso puede ser una herramienta. Los changuitos que agarran un palito para sacar insectos también Ujú. es una herramienta. Usan herramientas para resolver problemas. Entonces sí, no creo que sea una actitud Únicamente única humana. del humano. Que nuestros pulgares nos han ayudado a perfeccionarla es diferente. A ver, otro punto. Híjole. Pero este ya es como más a favor para los animales. Los humanos pueden agredir, incluso solamente por diversión, y los animales agreden solamente en defensa propia o en defensa de alguien de su se me fue la palabra. Estaba pensando en esta cosa. A sus hijos o a su parte de su manada. Sí, yo creo que ese punto tiene bastante de razón. Es que, ay, no sé. Es que tiene bastantes vertientes porque aquí también ya estamos metiendo selección natural. También nosotros como humanos hemos manipulado ciertas especies para nada más hacerlas agresivas. Nada más, pero no es que naturalmente sean agresivas, sino que nosotros mismos generamos esas condiciones para que genéticamente se fueran haciendo más agresivos. Como las peleas de perros. Así, más o menos así.
Y generalmente siempre esto va con un fin predefinido, generalmente lucrativo, lamentablemente. Lucrativo entre comillas para el hombre, porque pues como lo estábamos mencionando hace un momento, no sabemos la cantidad de daño que se hacen estos animalitos por esas condiciones que les ponemos Ujú. nosotros como seres humanos. Sí, porque por ejemplo en las peleas de perros no hay una situación territorial, no hay una situación de alimentos, no hay crías de por medio. Solamente es que esos perros fueron entrenados pues, para ser violentos, Para solo ser porque sí. violentos, exactamente. Y ahí volvemos a caer en que los humanos solamente utilizan algunos animales por diversión, sin ofender. Tauromaquia, peleas de perros, peleas de gallos, los circos con animales. ¿Te acuerdas que, ay, me acuerdo que hace unos años, ya bastantes años, siempre estaba como de moda en Facebook un artículo que decía que en Alaska mataban focas bebés porque Ujú. era una práctica o algo así, no sé qué, cultural? Y ya hace mucho que no lo he visto, espero que ya se haya prohibido esa práctica. Pero todo ese tipo de prácticas no tienen un fin. En realidad no tienen Ajá, ningún fin ni más que alimenticio ni de supervivencia más ni que la territorial. diversión. Ajá, solamente nos... No sé en qué momento, ya estoy enojando, no sé en qué momento nos empezamos a creer nosotros con el derecho de utilizar otras vidas para satisfacer nuestras necesidades de diversión. Todavía dijeras, bueno, necesito vestir, necesito alimentarme, necesito X cosa, ¿no? Pero ¿eso qué? ¿Eso qué? Solo es... Ya me enojé ya. No, y es que llega un punto preocupante donde dejamos de ser seres racionales. Por ejemplo, ¿cuántos magnates no se toman fotos al lado del león que acaban de matar? Por simple, no lo están viendo, pero estoy haciendo comillas, por simple deporte. O, por ejemplo, también hay quienes cortan la mano de los gorilas y las disecan. Y son ceniceros, los venden como ceniceros. O el El marfil de marfil, los elefantes, sí. o los cuernos del rinoceronte, que ya han tenido que tomar medidas como pintarlos Ya para se que se... extinguió el rinoceronte negro. El rinoceronte blanco ya no existe precisamente porque el ser humano, ay, es tan irracional muchas veces en su búsqueda por ser el mejor espécimen. Y no solo ser el mejor espécimen, no sé qué tiene, necesita satisfacer ese sentimiento de supremacía, de yo soy el mejor, aquí yo mando, yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie me va a decir que no. Por ejemplo, con eso de los elefantes. Nadie en este mundo necesita el marfil más que los elefantes. ¿Por qué lo hacemos? Porque, o sea, ¿hay alguna razón que digas Lógica, está no. fundamentada para decir voy a ir y voy a quitarle el marfil a ese elefante porque lo necesito en mi casa y mi abuelita se va a morir sin... No hay, simplemente lo hacemos por diversión. Sí, necesidades Bueno, es falsas. que aquí también estamos entrando a un tema muy interesante acerca de la evolución de los materiales que el hombre ha utilizado para sustentar sus necesidades. Cuando fue la expedición del... Ay, me olvidé el nombre de este submarino. Bueno, fue un submarino que bajó hasta donde está el naufragio del Titanic para hacer una investigación. Fue la primera vez en 1998 cuando el ser humano volvió a estar en contacto con los restos de esa gran y majestuosa embarcación que tenía pues casi ya 100 años de haberse hundido. Y se encontraron con una particularidad muy interesante, que todos los artículos que estaban ahí, estamos hablando que el Titanic es una zona virgen, que así como se hundió, así se quedó. Y no ha habido mayor alteración ante todo eso. Y estamos hablando que todos los artículos de aseo personal, que estamos hablando que en ese entonces ya estaban definidos lo que era un peine, lo que era un cepillo de dientes, El lo que espejo era que un reflejaba perfumero, otra lo cosa. que era un bolígrafo, estamos hablando que de todos esos artículos personales que se encontraron dentro de esa expedición, ningún artículo era de plástico. No. Todo era plata, todo era marfil, todo era... yo creo que en ese momento lo más cercano que había a un polímero plástico era la baquelita y era un material muy difícil de fabricar. Entonces, estamos ahí en esa vertiente que a lo mejor el hombre encontró esa facilidad de poder recurrir al marfil de los elefantes para poder producir peines.
Ah, qué ganas. Pero a lo mejor porque Ah. en ese momento no había algún otro material que pudiera sustentar que esa necesidad, esa demanda. Ya posteriormente, por ejemplo, entraron los polímeros plásticos y toda la industria que emanó de ello, y pues a lo mejor empezamos a prescindir del marfil, ¿no? Y ahora, a hoy en día, quien utiliza cosas de marfil, pues es un artículo ya de lujo. ¿Y por qué hoy en día, si ya tenemos tantos polímeros plásticos, seguimos cazando animales solamente para obtener eso? El problema no es la necesidad en ese momento, el problema es que ya después les gusta. Les gusta hacerlo y lo agarran incluso como una competencia. O sea, todas esas cazas furtivas, realmente no es como que necesitemos comer carne de león, no es una necesidad. Que la venden en el mercado de San Juan. O sea, ahí está. Carne de cocodrilo, realmente no es una necesidad. O sea, lo hacen ya por mero gusto. Y creo que ese es uno de los problemas del humano, nuestra irracionalidad. No solo con los animales, ya hablando enteramente con todo lo que nos rodea. No estamos conscientes del daño que estamos provocando. Como que no entiendo por qué nuestra mente no alcanza a comprender que estamos provocando daño a todo. Puedes incluso con acabar con una especie en alguna zona geográfica, vas a desbaratar toda la cadena alimenticia, todas las redes tróficas que hay ahí, vas a desbaratar todo. Algo muy importante, puedes incluso destruir un ecosistema solamente por eso y no estamos conscientes de lo que podemos provocar. Ok, tenemos un comentario. Edna Torres dice, el ser humano es el que tiene un instinto de pelea y superioridad que siempre tiene que estar satisfaciendo. Por ello somos los únicos seres que han creado guerras. Los animales atacan a otros, ya sea por necesidad o defensa propia. Los animales que se llaman agresivos, incluso ellos, según la educación y su ambiente, no lo serán. En cambio, el ser humano puede caer en la violencia por más intelectual que sea. Siempre tratará de actuar con superioridad. Esa es mi amiga. ¿Estará en nuestro código genético esa necesidad de superioridad? No creo. No sé. Yo creo que sí. Es que desde un inicio fue competir por, no sé, es que no sé qué No, competencias pero había es que- antes, ¿verdad? Es que hay diferencias entre tener que sentirse superiores, perdón, y entre la supervivencia del más fuerte. Porque hace mucho tiempo hacíamos las cosas que hacíamos por sobrevivir, por querer, pues sí, sobrevivir, básicamente. Pero como que ya empezamos a racionar más y, y ahora lo hacemos nada más porque sí. O sea, no es como que ahora tengas hijos solamente para que tus genes sigan, ¿no? ¿Y qué Ujú. pasa con las personas que tienen 7 millones de hijos? O sea, es una exageración, pero que sí tienen muchos hijos, ya lo hacen nada más como, pues, no sé por qué lo hacen, ¿no? Aborten, amigos. Aborten, aborten, aborten. No, pero en referente a la pregunta, yo sí creo que somos seres violentos por naturaleza porque somos seres competitivos. Y Qué maquiavélico está eso. Sí, Maquiavelo. Sí, era un genio. Uf, me explota la mente cuando leí El Príncipe, pero... bueno, el punto, no me distraigo. Es de que la competitividad siempre va a llevar a una violencia, en el grado que sea, pero es violencia, hasta el sexo es violencia, amigos. He visto desde una forma muy, ¿cómo decirlo? Abstracta, es eso. Empezó siendo violencia, es como que... Ay, bueno, ese es un tema de otro podcast, pero el punto es de que sí somos seres violentos, yo lo creo fervientemente, de que está en nuestro ADN y siempre queremos, en primera, tener la razón, siempre queremos competir con el de al lado, queremos apoderarnos de nuestro pedazo de tierra, queremos imponer nuestras creencias sobre el otro. ¿Y cómo lo logramos? A través de la violencia. Pero hay animales que son violentos y sí son violentos por naturaleza. Obviamente como parte de los animales nosotros también somos violentos por naturaleza, pero nosotros lo llevamos incluso a los extremos. Por ejemplo, los leones que se pelean por territorio, pues sí se pelean entre ellos y sí hay violencia y hay uñas rotas y sangre y lo que quieras, pero no lo llevan a los extremos. Lo hacen porque sí es parte de su biología, es parte de sus características ser así de territoriales,
pero no los ves haciendo lo que nosotros hacemos, o sea, ahí es la clara diferencia. Sí somos violentos por naturaleza, o quizás no violentos, bueno, somos violentos por naturaleza, pero no a ese grado de brutalidad, a ese grado de bestialidad en la que caen muchos. No ves a los leones asaltando en Ecatepec solamente Sí. con un cuchillo, no los ves diciéndote ahí, dame 20 varos para mi torta. Cállate, carnal. Ajá. Ajá, realmente no lo... ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? Es que, Porque ya caemos en los límites. O creando guerras solo porque sí. Es que ya ahí entramos en un factor social en el análisis del comportamiento humano más extenso, más intenso. Y en los de Ecatepec. O sea, por ejemplo, los que asaltan en Ecatepec, pues es todo un panorama social y educacional que se tendría que abarcar para llegar al punto de por qué Juanito asaltó a 20 personas en la combi, ¿no? Y de igual manera tienes que hacer todo un análisis social, histórico, etcétera, para definir por qué en algún punto Estados Unidos estaba en Guerra Fría con la Unión Soviética. O sea, es muy complejo Estados Unidos a todo quiere... Estados Unidos no da guerra consigo mismo porque... Uy, Dios mío, qué coraje le tengo a los gringos, pero bueno, ya. A ver. Punto es de que el capitalismo arruina todo, amigos. Ok. Ya me acordé de un tema que teníamos que tocar. Perdonen ustedes mucho de esto, aunque no lo crean, es muy improvisado. Sí. Quería tocar el tema de la satanización, bueno, no satanización como tal, pero sí, de algunos, o sea, sí, pero no, de algunos animales que ya toman como características muy malas, por ejemplo, las cabras y las serpientes. Esto a causa de la religión, mi tema favorito en este podcast, amigos. ¿Tú qué opinas? A ver, dinos, porque... Antes de que sigan, Ajá. Liliana López Bustos nos dice, probablemente sí, porque ignoramos muchas formas de comunicación de la naturaleza y los animales y nos creemos superiores a ellos cuando algunas especies han desarrollado sistemas de comunicación mucho más complejos que el habla. Es bien sabido que sí, nuestra forma de comunicación pues puede ser verbal, puede ser por señas, puede ser por símbolos, por todo eso, pero sí hay animales que han desarrollado mejor su comunicación. Tienen... Ay, se me fue el avión. Pasó como un mosquito y me asusté. Pero sí, hay animales que llegan a desarrollar mucho más su comunicación, como algunos animales marinos, algunas aves, algunos insectos que tienen incluso sonidos que nosotros no podemos percibir, sonidos que no son audibles para el oído humano, y eso no quiere decir que nos estén comunicando, solamente es una forma diferente. Y pueden ser igual o más complejos que el habla de un humano. Pues sí, para mí tiene lógica. Pero regresando a la pregunta que te estaba haciendo, ¿tú qué opinas de esta satanización de algunos animales? O los gatos negros, por ejemplo, también. Las lechuzas. Las lechuzas. Yo pienso que nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo admitir nuestras culpas. Y siempre tratamos, por ejemplo, esta situación que mencionas de los gatos negros, pues siempre tratamos de recurrir a la superstición para justificar todas esas cosas que son parte de la cotidianeidad. Entonces, con respecto a la satanización de los animales que tú me estás mencionando, que obviamente viene de una idea que se presentó hace milenios en libros antiguísimos, pues estamos hablando que a lo mejor nosotros ya relacionamos con el simple hecho de ver ese animal, ya lo estamos relacionando con las ideas que ya se nos implantaron. Cuando en realidad, pues si uno se pone a pensar que eran, o sea, que son animalitos parte del ecosistema y que forman que tienen su aportación a todo el equilibrio del ecosistema en el que se están desarrollando, pues realmente tú dices, pues esto no es tan satánico como dicen, ¿no? Porque hasta de hecho, hasta las serpientes cumplen
una labor muy Sí, importante dentro del campo. Lo que la gente cuenta. Ahí ya no hay agua. Exactamente, entonces a lo mejor como seres humanos pues buscamos esa manera de justificar y de alguna manera encontrar a quién echarle la culpa, ¿no? Viene por ejemplo a mi mente eh, lo que viene en el Éxodo, ¿no? De la historia de Adán y Eva, la serpiente, ¿no? Que estaba pues caracterizada, Tentando. ¿no? Estaba Ujú. tentando. Y entonces a partir de ahí, a partir de eso que se nos enseñó, pues tomamos a que la serpiente es un animal despreciable, ¿no? Que es un Las animal cabras. exactamente. Entonces, pues cuando uno se pone a analizar esas situaciones con más profundidad, pues encuentras más aportes buenos que aportes malos de lo que te dijeron. Entonces, aquí también una recomendación que yo les hago, nunca se queden con lo que les dicen. O sea, siempre vayan a investigar un poquito más allá de, ajá, a lo mejor, pues con respecto a, no sé, a la percepción de un color. Digamos, a lo mejor si yo te presento un rojo ámbar, a lo mejor tú vas a ver un rojo muy cereza, ¿no? Y a lo mejor tú, Itzel, vas a ver un rojo más opaco. O sea, Mm. cada quien tiene esa perspectiva, pero siempre es interesante el que ustedes, con respecto a ese tipo de ideologías, investiguen un poquito más y vayan más a fondo de las cosas. Y a lo mejor eso nos va a ir quitando todas esas ideas a las cuales se nos han predestinado y se nos han inculcado a lo largo de muchos años, porque estamos hablando de que no somos nosotros los únicos que creemos que la serpiente es un animal despreciable, ¿no? A lo mejor eso es algo que viene desde generaciones atrás, porque lo leyeron en el libro del Éxodo. Ujú. Entonces, vamos a romper con esos estigmas, vamos a romper con esos estándares y vamos a sembrar la idea de que todo es necesario. No le Todo, avienten piedras a las lechuzas. todo es necesario en este momento, porque también, o sea, conozco yo personas que son súper, pues que tienden a caer en estas supersticiones, que cuando es martes 13 ni siquiera salen de su casa. Aún así tengan que trabajar. Vaya. Y ni se diga de los gatos negros, ¿eh? Entonces, pues vamos a tratar de quitarnos esas creencias y tratar de buscar nosotros ese despertar de nuestro criterio propio. Como decía René Descartes, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero él decía que hay que dudar de todo lo que se puede dudar, hasta encontrar argumentos fehacientes, Sólidos sólidos de que eso es. de que eso es, así Entonces, es. duden amigos, duden de todo lo que se puede dudar. Ya no tenemos más puntos para Ay, analizar. no sé, me quedé pensando. Es que estaba pensando en que en todo eso de que somos parte de un todo y que todo es importante, siempre conozco personas de ambos lados. Tengo conocidos que, por ejemplo, no sé, tienen un jardín o algo así y tienen ratones o tienen arañas o tienen cualquier animalito que esté por ahí. Y los dejan vivir ahí porque dicen, están ayudando, están haciendo parte de su trabajo en este ciclo de la vida. Están ahí por una razón, no le están haciendo daño a nadie. No tengo por qué ir con una ratonera y matar al ratón porque realmente pues no está haciendo como nada malo. Y tengo otros conocidos que no pueden ni siquiera dejar una arañita en su casa porque, uy, no, no puede ser, no, ¿cómo crees? Una araña. Realmente la araña no te... A menos que sea una viuda negra o una araña así súper De la letal. violinista, ¿no? Ajá, realmente no tiene nada de malo que esté ahí. Está cumpliendo su propósito en la vida. Te está liberando de algunos insectos, algunos mosquitos o algunas moscas. Realmente todo, todo, absolutamente todo tiene un trabajo. Todos Ujú. tenemos una razón de ser en esta red de, de millones de seres que hay en este planeta. Entonces, yo creo que no deberíamos menospreciar eso. No deberíamos menospreciar ni la vida de las moscas, ni la vida de las arañas, ni la vida de las cucarachas, por más asquerosas que nos parezcan. Está bien si podemos sacarlas de nuestras casas y nos dan asco, puede llegar a tener enfermedades, obviamente, pero no como que andar por la vida queriendo matar a todas las cucarachas del mundo, no, porque son parte de Tiene un papel. nuestra, ajá, tienen un papel.
Entonces, pues tener eso bien en claro, que todos tenemos un papel que cumplir. No importa qué tan pequeño o grande sea, todos tenemos un papel aquí. Incluso lo más inimaginable. El otro día estaba leyendo un artículo de cómo México es el único país que consume el huitlacoche. El huitlacoche es un hongo que le sale al maíz. Y precisamente esto tiene que ver mucho con lo que están diciendo de que cada cosa cumple un papel fundamental. Aunque no lo percibamos así, claro que lo cumple. Porque mientras el resto de países tiran el huitlacoche, Ay, o sea, no, ya se hundió. guácala el maíz, ya se me infectó con esto, porque sí tiene una apariencia bastante desagradable, ¿no? Es como negrito. Y en cambio, el mexicano, pues dijo, pues a ver, vamos a guisarlo, ¿no? Entonces, pero aún así, ese huitlacoche que empezó como un hongo, como una enfermedad del maíz, al final de cuentas tuvo su propósito. Entonces, amemos la vida, amemos a la Pachamama. Eso es lo que yo digo. Voy a presentar el siguiente argumento con el que abrí el programa, pero voy a utilizar otro contexto. Tú eres parte del universo y el universo es parte de ti. No lo sabemos, pero quizá la sangre que corre por nuestras venas, quizá esa sangre tenga su origen en los manantiales de las altas montañas donde crece un agua pura. Y probablemente esa agua sea el componente principal de la sangre que corre por nuestras venas. A lo mejor probablemente la, la solidez de nuestros huesos venga del calcio, de los minerales que vienen desde lo más profundo de la tierra. Y probablemente todas las conexiones neuronales que tenemos las haya permitido todos esos frutos ricos que nos alimentan. Y al fin y al cabo, el día en que nosotros terminemos nuestro ciclo de vida en este mundo terrenal, pues vamos a volver a la tierra y vamos a la tierra misma, vamos a volver a degradarnos nuevamente y vamos a ser parte nuevamente otra vez de la tierra, otra vez nuevamente del universo. Entonces, sostengo yo esta tesis que estoy presentando. El universo es parte de ti y tú eres parte del universo también. Es un ciclo, el ciclo de la vida. La energía no se crea ni se destruye, Solo se modifica. Sí, tú lo has dicho de una manera más romántica, más entendible también, pero físicamente pues eso es la lo que verdad. pasa. Ajá, sí, y tienes mucha razón. Puede sonar ay, pues Metafísico. sí, Sí. pero al final si nos vamos a la forma simple de la materia que es el átomo, y como tú lo acabas de decir, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, técnicamente todos los átomos que componen nuestro cuerpo tienen miles de millones de años desde que se formó el universo. Entonces, tiene mucha razón, el universo es parte de nosotros y nosotros de él. Del universo. Entonces, pues bueno, amigos, nos ha dado mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y nos vamos con las conclusiones. Echa. Okay. Tú. Pues mi conclusión solamente es que estén conscientes que somos parte de un todo. No estamos ni más arriba ni más abajo que ningún otro ser. Estamos todos en el mismo nivel. Somos parte de un todo, somos como los engranes de un bonito reloj. Y si falta uno, si alguna cosita falla, ya no va a funcionar el reloj. Entonces, no dejen que esos pensamientos de superioridad les nublen la vista. Todos somos iguales, seres vivos, solamente con distintos nombres en las especies, pero todos tenemos básicamente el mismo papel de importancia en este mundo. Y pues recuerden que somos parte de la naturaleza, no destruyan la naturaleza, respétenla, aprécienla, es impresionante, es hermosa, es divina, es extraña, es difícil de entender. Aprécienla, no traten de destruir lo que no entienden. Simplemente disfruten su estadía en este planeta,
sin dañar a otros. Esa es mi conclusión. Voy a citar las palabras de un poeta norteamericano que marcó gran parte de mi juventud, al gran Walt Whitman. Y en uno de esos poemarios que yo tuve la oportunidad de leer, hay un verso que me impactó muchísimo y que me eriza la piel cada vez que pienso en él, y dice de la siguiente manera: Coged las rosas mientras podáis, veloz el tiempo vuela, la misma rosa que hoy admiráis, mañana estará muerta. El tiempo que tenemos en esta vida terrenal es valiosísimo, y una manera de poder ser felices también radica en estar en armonía con nuestro entorno, radica en estar en perfecta conciencia de que cualquier forma de vida, por pequeñita que sea, es importante para mantener el equilibrio de todo nuestro ecosistema mismo donde nosotros nos desarrollamos y tenemos todas esta clase de experiencias de la vida que nos forjan como seres humanos. Entonces, una manera de nosotros aprender ese tipo de felicidad, de sentir esa felicidad dentro de nosotros, esa satisfacción, es siendo conscientes de ese pensamiento. Todos necesitamos de todos. Y definitivamente, una manera de poder ser conscientes, pues es tratando de mantener un equilibrio y de no atentar contra nuestro entorno, contra la naturaleza, contra nuestro ambiente en el cual nos desarrollamos, encontrar las estrategias adecuadas para poder llevar una armonía dentro de nosotros, llevar una vida armónica completamente. Aprender a convivir. Ok, yo quiero terminar este programa con este bonito pensamiento que lo dijo Tales. Dice: mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento, y se matarán unos a otros, pues aquel que siembra el dolor y la muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. Entonces, bueno, yo para concluir ya este bonito programa, pues quisimos con estos puntos dar a entender que no hay muchas cosas que nos diferencien del resto de animales. Entonces, como ya bien lo dijeron ustedes dos, somos parte de un todo, hay que cuidar de la Pachamama y de sus creaciones. Entonces, pues hay que considerar nuestra estadía, la estadía de la humanidad en general, como una simbiosis, una relación, una cooperación entre especies, y pues a cuidar y a valorar a los que realmente les podemos hacer daño y les estamos haciendo daño. Hay que ser conscientes y racionales con nuestras acciones. Así que, pues nada más, cuidemos a nuestros hermanos animales, porque ya lo dije, todos somos hijos de la Pachamama. Entonces, con esto quiero concluir. Apreciados escuchas, ha sido un placer el poder compartir estos minutos con ustedes. Ha sido muy enriquecedor este tema y muy interesante va a ser el tema de la siguiente semana. No deje de estar al pendiente de las transmisiones que tenemos. No se le olvide, los sábados a las 8 de la noche, tenga la bondad de acompañarnos. Por favor, estamos en planes de expansión de este podcast. Por favor, ayúdenos a llegar a más gente, compártanlo con sus conocidos. En verdad, estamos abiertos a sugerencias. Antes de irnos, nos llegó un comentario de Sergio Sánchez López. Cuando me encuentro un insecto, a veces me pongo a pensar si lo aplasto. Lo mataré y aunque es un pequeño ser, será una vida que se perderá para toda la eternidad. Yo siempre evito aplastar los insectos porque pienso que tienen familia. Pero sí. Es un bonito pensamiento, sin duda, es mi amigo ahora. Porque ese nivel de razonar, de empatía, las acciones, aunque sean pequeñitas, y el impacto que pueden tener, creo que eso es lo que va a diferenciar en que la humanidad cambie y realmente sea mejor. Entonces, usted muy bien. Sí, todos podemos convivir en armonía, todos podemos aprender a convivir juntos, incluso en las grandes urbes, solamente hay que cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, Denos la gratificación de contar con su like. Por favor, compartan este contenido, ayúdenos a llegar, reitero, ayúdenos a llegar a más gente. Hay talento, solo falta apoyarlo. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify, también nos pueden escuchar. Así que, si no
alcanzaron a escuchar este podcast completo, lo pueden escuchar en esas plataformas. Inviten a sus conocidos, ya lo saben, todos los sábados en punto de las 8 de la noche estaremos otra vez con ustedes con un tema también muy interesante que les haremos saber pues hasta el sábado porque somos muy misteriosos. Y con esto me quiero retirar. Muchas gracias a todos los que nos comentaron. Muchas gracias los TQM amigos. Hasta la próxima. Que no careces.